¿sí? Sí, yo sí. Ah, muy bien. Bueno, pues, los que no me gustaría, ir checando, la idea, compañeros y compañeras, es el día de hoy, le decía a su compañera Paulina el día de ayer, que, pudiéramos empezar a revisar cuáles serían los instrumentos que ustedes van a utilizar o cuáles serían los medios para, recolectar información en torno, pues, a su, trabajo de investigación, recordando, pues, que ya estamos en la parte final, en la recta final. Entonces, am, les decía que tuve oportunidad de checar el que me envió, Javi, pero antes de presentarlo quisiera, ver si tienen ustedes alguna duda o algún comentario adicional respecto de esto, ¿no? Bueno, este, antes de iniciar me gustaría ver, en este caso, miren, por ejemplo, aquí, me permito presentarle el que me envió Javi, lo voy a presentar. Y después me gustaría que alguno de ustedes me pudiera presentar su pantalla para poder pues revisar en este caso cuáles serían los instrumentos que ustedes van a utilizar, van a emplear. ¿Sí? A ver, permítanme tantito para abrir aquí el correo. Aquí está. Y vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Bueno, miren, este es el que nos presenta su compañero Javier. Este, es un cuestionario de Google Forms y aquí está, me envió dos, ¿verdad, Javi? Me envió dos. Sí, es que en uno me había equivocado. Bueno, en uno sí me había equivocado y después, pero creo que ese es el que está bien. No, creo que va a ser el segundo, espérame, porque Ah, en el otro preguntaba otros datos, a ver, espérame un poquito. sí, el último que le mandé va a ser el que está bien. Ok, a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Con cuántos sujetos usted tiene pensado trabajar, Javi? ¿A cuántas Pues, personas? Ajá. yo pensaba con unos 5 o 7, no sé si esté bien, o Ok. tengan que ser más. Yo dijera que pudieran ser más, ¿eh? Ok. Digo, como es una versión digital de esto, Ujú. eh, entonces podríamos, ver aquí, quiero nada más preguntarle una cosa. Por ejemplo, usted ya se los enviaría a quienes ya usted sabe que utilizaron el Muicle. Sí. O sea, si por ejemplo se lo envía a otra persona, vamos a decir, me lo envía a mí, este, puede que lo haya utilizado, puede que no. Ujú. O sea, a público abierto no, sino usted ya seleccionaría a quiénes, Sí. ¿sí? Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, mire, bueno, está aquí yo le recomendaría, por ejemplo, no sé si se alcance a mirar, déjenme pongo aquí el entero. Ahí está, listo. Miren, igual para todos, me gustaría que pudiéramos tomarla de ejemplo y si alguno de ustedes no ha checado esa parte, entonces poderlo checar. Miren, por ejemplo, aquí, este, queda muy general decir el muicle, pero usted a lo mejor si le añade alguna palabrita adicional, por ejemplo, que usted diga uso el muicle, ¿sí? A lo mejor queda un poquito más claro, ¿sabes? Ok.
Ok. Y por ejemplo acá dice, ¿cómo conociste el Muicle? Bien. Lo dejó como respuesta abierta, ¿sí? Sí, Esto tiene... Ajá, sí, creo que la adelante. mayoría de las respuestas las dejé así abiertas para, Ujú. pues para que como ya lo conocen puedan poner su punto de vista. Ok. Mire, está bien, porque eso o sea, me cuenta que le permite que las personas se explayen, ¿no? Pero Ujú. también tiene sus riesgos porque usted tendría que tener mayor cantidad de información y tener que analizar mayor cantidad de información. O sea, esa es como la ventaja y desventaja, ¿no? Sí. Cuando son cerrados, pues ya no batalla tanto porque usted ya tiene categorías, ya dice, ah, pues la mayoría respondió sí, la mayoría respondió no, la mayoría respondió tal cosa. Eh, Ujú. y, y bueno, a lo mejor ahí, pues en este caso, sí conviene una pregunta abierta, pues. Por ejemplo, en esta, mire, dice, ¿en su familia utilizan el muicle? ¿O cómo utilizan el muicle? Em, Aquí, por ejemplo, en esta también es abierta, ¿sí? Pero a lo mejor pudiéramos señalar, pero digo, lo dejo a elección, ¿eh? O sea, en realidad no está mal, o sea, es solamente a elección, que usted, por ejemplo, pudiera decir, ah, pues se utiliza como remedio, se utiliza como platillo, se utiliza como, o sea, como mencionar algunas opciones Ajá. y que luego ya las personas respondieran. Pero lo dejo libre, pues, o sea, también es correcto así. Dice, Ujú. conoces las propiedades curativas que tiene Muicle y aquí usted utiliza estas cuáles, ¿sí? Eh, Mire, yo le recomiendo cuando hagan preguntas no colocar dos preguntas en una. Por ejemplo, ¿conoces las propiedades curativas que tiene Muicle? Sí y no. Y acá después colocar cuáles consideras que son esas propiedades, ¿sí? En el caso Poner afirmativo, otra pregunta aparte. ajá, o sea, que usted le ponga, en caso afirmativo, eh, cuáles consideras o cuáles sabes que son las propiedades curativas, ¿sí? Para tener dos de estas. Es que tiene Ujú. dos, mire. Conoce las propiedades curativas que tiene Muicle, esta se responde sí, no. Y Ujú. luego le pregunta cuáles, o sea, está bien. Pero, por ejemplo, vamos a decir que alguien dice, no, yo no conozco qué propiedades tenga, nada más me gusta, o sea, nada más, pues, pues Lo consumo. sí, lo consumo y, pues se me hace buen sabor, no sé. Y a lo mejor le pongo que no. Entonces, ese tipo de cuestión ahí ya no empata. Entonces, sí conviene que usted diga, ¿conoce las propiedades de Muicle, curativas de Muicle? Sí, no. Y luego otra pregunta abajo, donde diga, en caso afirmativo, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Sale? Digo, ¿cuáles son esas propiedades? ¿Sí? Y luego aquí dice, usualmente, ¿cómo haces uso de Muicle? ¿Ok? Dice, el muicle puede tener llegar a algún efecto secundario también. En este caso, por ejemplo, colocar, pues, si sí o no, ¿verdad? Por ejemplo, un muicle puede llegar a tener algún efecto secundario, sí, no, y luego acá colocar otra pregunta que diga, en caso afirmativo, ¿qué efecto consideras que puede tener o qué efecto sabes que tiene? ¿Sí? Ujú. Sí. Muy bien. Después de eso, aparece acá, dice, ¿sabes cuál es el uso más común de Muicle? Eh, Aquí esta pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con respecto de esta otra donde usted sabe del uso? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos preguntas? Pues por ejemplo, en la primera es como, pues que estás preguntando que tú ya en tu vida cómo lo utilizas. Ajá. Y pues en la segunda es de que si en realidad sí sabes cómo lo utilizas o solo lo estás utilizando por utilizarlo como hacer una infusión o algo así. mm,
Es que no me queda claro, por ejemplo, si sabes cuál es el uso más común y usted dice cómo se hace. mm, bueno, pues pudiera ser. Dice, ¿sabes cuál es el uso más común que se le da al muicle? Usted se refiere, pues, por ejemplo, pues sí, como en este caso, por ejemplo, como infusión o como en este caso no hay algún tipo de, no sé, por ejemplo, como tipo ungüento o alguna cosa así que luego se utilice, o sea, aparte de ser alimento o bebida. O sea, por ejemplo, que hagan como algún tipo de que lo muelan y que de pronto lo apliquen sobre la piel o alguna cosa así. También se utiliza como, tiene una, por ejemplo, cuando lo dejas en agua, suelta una pigmentación como morada, Ajá, y entonces pinta el agua de morada. okey, pero no sabe usted de algún uso. Se utiliza también para, no sé si usted conozca las ceremoniales. Sí, Ajá, se utiliza también en las tortillas ceremoniales para marcar las tortillas. Es como un sello que llevan las tortillas. okey. Ah, bueno. Entonces, a lo mejor pudiera ser, por ejemplo, este, bueno, está bien. Entonces, ¿sabes cuál es el uso más común, del muicle? Está bien. Sí, porque dije, si solamente es comida, pues a lo mejor, es muy parecida a esta otra, pero ya la entendí. Okey, está bien. Dice, ¿cuál fue tu experiencia al utilizar el muicle? Esta, por ejemplo, tu experiencia, ¿a qué se refiere? Pues de que cómo se sintió al estar utilizando el Micle, al estarlo consumiendo. ¿Se refiere a que si tuvo algún beneficio por Ajá, utilizar? Ah, entonces póngalo así. Por ejemplo, porque queda como muy amplia, alguien le puede decir, ¿cuál fue tu experiencia? Ah, pues me sentí bien, sí me gustó. O sea, ¿sí me explico? Pero en este caso, si tú hablas acerca del beneficio que en ese sentido estaría o habría al utilizar el muicle, pues entonces ahí conviene que le pongas así, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tú has experimentado al utilizar el muicle? ok. ¿Sí? Sí, 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 no sé si me voy a explicar, porque si le dejamos así, por ejemplo, ¿cuál fue su experiencia? Pues alguien a lo mejor va a decir, ah, pues es que sí, sí me gustó, sí estuvo chido, pero no nos relató, pues, ¿sí? Y aquí la ujú, idea es de que nos diga cuál es el uso, en este caso, curativo, que de alguna forma le dio. Entonces, en ese sentido decir, ah, pues, ¿cuáles han sido los beneficios que tuviste al utilizar el muicle? ¿Verdad? Nada más como para ujú, checar esa, okey. ¿En dónde y cómo obtienes el muicle? Este, son 2 preguntas. Yo siempre les recomiendo que utilicen una sola pregunta. Por ejemplo, ajá, ¿en dónde obtienes el muicle? Y quítale el cómo, ¿sí? O quítale el dónde y ya diga cómo obtienes el muicle. Y ahí en el cómo lo obtienes, pues de pronto, nos va a decir también en dónde quizá, ¿sí? ujú, O si usted quiere manejar 2 opciones, pues igual, 2 preguntas, pero yo con una sola, lo que pasa es que mire, la regla al momento de que alguien genera cuestionarios es que no utilicemos 2, por ejemplo, que no utilicemos conjunciones como esta, en dónde y cómo, o sea, aquí es una conjunción, está utilizando la ujú, letra I, o bien que se utilicen, por ejemplo, disyunciones, ¿no? Que sería, en dónde o cómo obtienes el múltiplo. O sea, las letras I y las letras O usualmente no se recomiendan cuando alguien hace algún cuestionario porque hace una pregunta múltiple. Entonces, ahí ujú, conviene que usted diga en dónde obtienes el múltiple o que a mí me parecería correcto decir, quitar el dónde y decir cómo obtienes el múltiple, ¿verdad? ujú. Ok. ¿Y de qué manera has preparado un Weekly? ¿En qué se diferencia de esta otra cuando dice usualmente cómo haces uso del Weekly?
Creo que en esas sí me confundí, sí las puse más como repetidas, no me fijé. Ok, está bien, nomás cheque, le digo, para que no se vuelva como a lo mejor que alguien la pueda leer y diga, ay, pues pues es lo mismo, o sea, sí, o sea, Sí, entonces ese tipo de cosas a lo mejor hay que checar. Y con qué fin prepararse muy CLE, pues es también similar a esta, ¿no? De el uso medicinal, o usualmente, uno, pues no, no, está bien. Yo agregaría una única pregunta ahí, por ejemplo, la frecuencia, o sea, ¿con qué frecuencia utiliza Muicle? ¿Con qué frecuencia lo consume? ¿Sí? Si, por ok. ejemplo, a lo mejor lo consume diario, una vez por semana, una vez al mes, una vez al año, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Qué otra? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el costo que invierte, por ejemplo, en Muicle? Si es algo que es am, caro, barato, ¿sí? O inclusive, por ejemplo, la disponibilidad. Cuando usted pregunta aquí el cómo obtiene Muicle, a lo mejor podría decir también otra que diga em, qué tan fácil o qué tan sencillo es conseguir Muicle, Ok, ¿verdad? sí. Y, ok, y la otra es, bueno, uso. Ah, ya se mire, ya vi. Esta donde dice usted sabe cuál es el uso más común, ahí a lo mejor pudiéramos agregar, si quiere anótele, decir, ¿sabes cuál es el uso más común del muicle para el tratamiento de enfermedades? Que es la orientación que usted le está dando a su trabajo, ¿sí? Y aquí ya se diferencia de esta, ¿no? Que dice que de qué manera es preparado un muicle, ahí sí ya podrían quedar las dos, Ujú. porque pues en este caso, ya usted está diciendo de cómo lo ha utilizado, a lo mejor dice, no, pues yo lo uso como alimento o té, y a lo mejor acá arriba ya nos habla acerca del uso que tiene, pero para el tratamiento de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. ¿sabes cuál es el uso más común en el tratamiento de enfermedades de Muicle, verdad? Sí, Y ahí que nos diga, sí. pues, cuáles. Ok, Ujú. muy bien. Dudas que tengamos, Javi, en esto. No, pues ya, ya sí anoté las correcciones que tengo que hacer y pues lo corrijo. Ok, yo le recomendaría que agregara aquí arribita algunas Ujú. preguntas de datos generales, por ejemplo, que nos pudieran compartir, pues a lo mejor que nos pudieran compartir un poquito su nombre, la edad, eh, el género al que pertenecen, sí, como ¿En dato dónde va, en dónde va arriba, el título? ajá, no, o sea, Sí, genera, ok. sí, Antes o de sea, empezar el cuestionario. exactamente. Ok, sí, ya. Genéralo así, sí, para tener datos adicionales, ¿no? Eh, Ujú. o sea, sí conviene porque a lo mejor usted dice, ah, pues yo vi que la mayoría de personas que están utilizando esto, igual también para todos los compañeros, siempre incorporen datos generales como la edad, el nombre, el género, ¿sí? La ocupación, dependiendo de qué cosas son las que estemos ahí trabajando, ¿verdad? Ujú. Y con eso, Ok. muy bien. Bueno, los demás compañeros, quisiera ver si hay alguna duda hasta este momento en cuanto a lo que estamos haciendo. Cristina, Fer, Jaime. No, profe, por así. Yo estaba viendo por así las preguntas cuando las haces abiertas hacen menos cuantitativa tu investigación, ¿no? Porque, Ajá. bueno, estaba viendo que es mejor hacer preguntas como ya definidas que tengan unas opciones como respuestas, porque así puedes medir más rápido la información. Sí, yo lo recomiendo, pero de cualquier manera no está mal, porque hay preguntas que pues son abiertas y son abiertas, pues, o sea,
que por su naturaleza, pues ahí conviene que utilicemos preguntas abiertas. Por ejemplo, como esta que hace su compañero del uso medicinal o cómo preparas el muicle, pues realmente esa, pues difícilmente a lo mejor pudiéramos tener opciones, pero en este caso, pues como son muchísimas las formas o variedades, entonces pues sí se puede utilizar una pregunta abierta, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la oportunidad de que con preguntas cerradas ustedes puedan captar información, pues las preguntas cerradas tienen la ventaja de que pues ustedes tienen información más rápido y es mucho más sencillo codificarlas, pues, ¿verdad? Pero, pues, insisto, ya depende también de la información que ustedes quieran obtener, pues. Sí, profe. Okey. Me gustaría que nos fueran presentando sus proyectos, en este caso de los cuestionarios. Cristi, ¿cómo vamos con su equipo? Y usted, pues, mejor dicho, su investigación. Pues yo hice un cuestionario, pero lo hice en Word. No No lo hice importa, en ¿me lo puede compartir para ir viendo las preguntas, ir checando? Word. Profe, yo no lo hice, el cuestionario. Ajá. ¿Y cómo Ajá. va y cómo va, a medir sus variables? Así por el cuestionario, pero no lo he realizado. Okey, ahorita nos comparte su proyecto para ir viendo como qué aspectos son los que podría preguntar, ¿sale? Pero Sí, sí, la idea es de que lo construya, pues, ahora sí que, pues, el día de hoy, ¿sí? sí, está bien. Para tenerlo, porque ya tenemos la próxima semana y ya, prácticamente concluimos. Ustedes ya prácticamente salen también ya, ¿sale? Sí, Okey, muy bien. Listo. No sé si les aparezca. Ahí está. Ujú. ¿Sí? Listo, sí. Bueno, a mí sí, ya lo tengo. Ok. Pues es lo que yo hice. Ujú, que, pues es parte de lo que ya había mencionado anteriormente, que pues se va a realizar a personas que cuenten con un diagnóstico de diabetes tipo 2. ujú, sí, El grupo será de 25 hombres y 25 mujeres, de entre los 40 y 70 años. Mm, En el escenario le puse sujetos al azar en Guadalajara, aunque creo que okey. ahí debería modificarle por lo que deben de tener, pues, la característica de contar con el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿verdad? Sí, lo que pasa, perdone, lo que pasa es que en el caso de los participantes, ahí Ujú. es donde va a señalar eso. En el escenario, pues, como no hay un escenario, digamos, un espacio físico, entonces ahí conviene que usted diga que, por ejemplo, se va a aplicar el cuestionario, no al azar, sino si lo va a aplicar, en línea, entonces decir, pues se aplicará el cuestionario en línea, ¿verdad? Se aplicará, vía tal plataforma, porque no hay un escenario. Ok, Bueno, se coloca el escenario. La sesión pasada veíamos pues que en relación al escenario, pues esto se coloca cuando tenemos un escenario, pues en este caso real, ¿no? Decir, pues vamos a visitar el restaurante fulanito de tal y ahí usted coloca pues las características de este lugar, ¿verdad? O vamos a ir a visitar la empresa fulanita de tal y en ese espacio pues va usted a mencionar las características de la empresa, pero no es una empresa específica, ¿verdad? Sino que lo va a lanzar de manera general. ok. Pues como recurso utilizo un cuestionario que es Ujú, de 10 preguntas.
relacionadas sobre el consumo del chocolate, Ujú. preguntándoles también sobre los insumos, los productos y la técnica para elaborar el chocolate. Ok. Y pues sería este. Y como primera instancia, pues se cuestiona la edad y el género, Ujú. Ok. y pues las preguntas. La Ok, número muy bien. 1 es si consumen chocolate sin azúcar. Ajá. Después viene qué es lo primero en lo que usted se fija al adquirir un chocolate y vienen opciones, que es el precio, la calidad, la marca, la cantidad, el sabor y el empaque. Ok. Perdón. Nada Sí. más ahí convendría, mire, por ejemplo, cuando usted dice, ¿usted consume chocolate sin azúcar? Es una pregunta sí y no. O sea, entonces colóquele Ujú. las opciones, por ejemplo, sí y no. Ok. Dice, ¿qué es lo primero en lo que usted se fija al adquirir un chocolate? El precio, la calidad, la marca, la cantidad, el sabor, el empaque. Y ahí yo le pondría otras categorías. Por ejemplo, otros, porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo me fijo, no sé, en los colores. Es un decir, ¿eh? Ujú. Quién sabe. Sí. Pero ahí conviene, por ejemplo, de poner una categoría que sea otros, ¿sí? Ujú. Pensando pues en que alguien pudiera fijarse en otra cuestión que no sea esta, ¿sí? Ujú. Ok, perfecto. Adelante, por favor. La tercera es qué tipo de chocolate prefiere comprar. Y pues se despliegan las opciones que sería chocolate blanco, chocolate oscuro o amargo y chocolate de leche. Después es si ha consumido productos sin azúcar, ¿cuáles? Después es cuánto dinero estaría dispuesto a gastar en un chocolate. Ok, muy bien. Perdón, nada más. Mire, en esta, dice, por ejemplo, aquí en la 4 dice, ¿ha consumido productos sin azúcar? Sí y no. Y haga otra pregunta que diga, en caso afirmativo, ¿cuáles? Aquí la idea, compañeros, para todos, es que eh, a lo mejor es como común en el caso de cuestionarios que sean escritos, pues dejarlo así. Pero en este caso conviene hacer dos preguntas, o sea, que no preguntemos dos cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, decir, ¿ha consumido productos sin azúcar? Sí y no. En caso afirmativo, en otra pregunta, en caso afirmativo, ¿cuáles productos ha consumido sin azúcar? ¿Sí? Ujú. Ok. Ok. Ahí viene la cuestión del dinero. Yo le recomendaría que hiciera opciones aquí, por ejemplo, rangos. Decir, no sé, le digo por qué, porque a lo mejor como es una pregunta abierta, entonces a lo mejor alguien diría, bueno, pues yo gasto 50 pesos y alguien, no, 45 pesos, etcétera. Y le conviene a usted mejor utilizar rangos, por ejemplo, decir no sé, lo más barato a lo mejor, de 10 a 50 pesos, de 51 a 100 pesos, de 100 a 200, de 201 a 500, más de 500. O sea, indicando pues que a lo mejor alguien estaría dispuesto a gastarse más de 500 pesos en chocolate, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Eh, Ahora, ahí nada más póngalo así, dice, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a gastar en chocolate para consumo personal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien, pensemos que son una familia grande y esta familia, de pronto a lo mejor consumen no uno, sino dos, tres, cuatro miembros y entonces de pronto pues gastan más dinero en el chocolate. En este caso, yo le recomendaría colocarlo, decir cuánto dinero estaría dispuesto a gastar de manera personal en el consumo de chocolate. ¿Sí? Ok. Ok. Mm, Después, la número 6 sería mediante qué medio se entera de la existencia de chocolate sin azúcar. Y pues en las opciones viene lo que es la televisión, la radio, revistas, internet y redes sociales.
Ah, la número 7 es conoce los beneficios que proporciona el cacao. Sí. Ujú. Ok, igual, ¿sí o no? Ujú. Ok, Ok. y Eh, ok, adelante, adelante. La número 8 es consumirías un producto que te ayuda a tu salud sin perder el sabor característico del chocolate. La número 9 es conoces la técnica con la cual elaboran los chocolates industriales. Y la número 10 es conoces los insumos con los cuales se elaboran los chocolates industriales. Ok, muy bien. Aquí, por ejemplo, usted me hace en la 9 una pregunta que diga, dice, ¿conoce la técnica en la que se elaboran chocolates industriales? Yo le digo que sí. Con eso Ujú. estaría usted satisfecha, digamos, con esa respuesta. No. ¿Qué es lo que estaría preguntando ahí, por ejemplo? O cuál es como el objetivo de preguntar. Ujú. eh, ujú. Pues sería más que nada como para que el consumidor del chocolate al final, que ya sería como un producto libre de azúcar, podría sí, sí, o sea, adecuado para que lo consuman las personas diabéticas, sería como que conocían la técnica del chocolate normal, por así decirlo, para que pudieran como compararlo con el chocolate que es adecuado pues para ellos. Ok. Em, aquí arriba, mire, se le pasa un poquito arriba. Porfa, si lo recorres un poquito hacia arriba, tu cuestionario, ahí está, ya. No hay una pregunta que, por ejemplo, pudiera ser orientada hacia el diagnóstico, por ejemplo, de la diabetes. Ujú. ¿Tú partes de la idea de que la persona ya tiene el diagnóstico? O sea, ¿es como tu criterio? Sí. Ok. Podrías a lo mejor utilizar algunas preguntas adicionales, como pudieran ser, em, por ejemplo, ¿desde cuándo ha sido diagnosticado con diabetes? Perdón, ¿qué tipo de tratamiento lleva o qué tipo de control en relación a la diabetes? Y ahora sí ya empezar, por ejemplo, con el consumo del chocolate, ¿sí? Ok. O sea, primero como para preguntarle algunas cosas, no mucho, pero sí preguntarle algunas cosas en relación, por ejemplo, a su diagnóstico, en este caso, pues al diagnóstico de diabetes, preguntarle desde cuándo tiene el diagnóstico, y el tipo de tratamiento que lleva, Ujú. ¿sí? Y ya ahora sí ya preguntarle si ha consumido, por ejemplo, chocolate sin azúcar, y ahora sí después preguntar, perdón, si, pues ahora en lo que se fija, muy bien, y luego el tipo de chocolate. Em, Aquí yo quiero hacer una pregunta, digo, yo como no experto en el tema. Eh, por ejemplo, desde tu marco teórico, el uso el uso de un proceso artesanal de chocolate, ¿sí? Eh, es lo que de alguna manera estaría vinculado con el que no tuviera azúcares añadidos o o qué sería, digamos, ahí como la diferencia, o sea, cuál sería ahí como sobre todo pues en esta pregunta última que haces acerca de los procesos industriales. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo como persona, vamos a decir que tengo diabetes, entonces yo como persona con diagnóstico de diabetes, mm, ¿de qué me sirve conocer si hay procesos industriales o no? Mm, Pues sería más que nada como para distinguir el tipo de chocolate, Ajá, porque, por ejemplo, si está elaborado mediante un método industrial, pues será
como muy difícil que pudiera ser el chocolate libre de las sustancias que pues, son dañinas para ellos. Ok. Si por ejemplo preguntáramos, mira, dale hacia abajo, por favor. Ahí. Ahí está. Si preguntáramos, por ejemplo, las marcas, o sea, de pronto a lo mejor las personas, digamos que no conocemos del proceso que se lleva a cabo de esto, a lo mejor nos vamos a las marcas, ¿sí? Ok. A lo mejor alguien dice, no, pues es que yo consumo del Rey Amargo porque, o consumo de tal producto que está, ahora sí que, ¿cómo se dice? Pues orientado al consumo para personas con diabetes, ¿sí? Ujú, O sea, como alguna marca conocida de esto. Entonces podríamos preguntar eso, o sea, decir, ok. o sea, en lugar de, de la técnica de labores de chocolates industriales, preguntar la marca, por ejemplo, ¿qué tipo de marcas ha consumido? ¿O qué tipo de marca de chocolates ha consumido? ¿O consume con frecuencia? Y a lo mejor ahí te dicen, o si tú tienes una lista, digamos, como previa, puedes colocar la lista previa en la Ujú, pregunta, que la marquen, y a lo mejor ya decir, y otras, ¿no? ok. Ajá, te lo digo porque ahí a lo mejor podríamos hacer un muy buen trabajo, si luego, por ejemplo, tú te pones a analizar los procesos de cada marca, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo sé que las marcas tienen pues información nutrimental y demás, entonces ahí, por ejemplo, tú pudieras ya después hacer un estudio en el cual digas, ah, pues están consumiendo tales marcas de chocolate, pero estas son industriales y estas son artesanales, entonces hay diferencias ahí, ¿sí? Bueno, Ujú, ok, se va a terminar aquí la sesión, pero les pido por favor si nos volvemos otra vez a conectar, dice que queda menos de un minuto, ¿sí? ok. Sí, por Mm, favor. profe, entonces nos salimos y nos volvemos a meter. Sí, por favor. O bueno, pues igual dice que va a finalizar menos de un minuto, pero sí, por favor, ¿sabes? En el mismo enlace.